Bien, continuemos entonces con el tema de las acciones populares. Recordemos nuevamente que el artículo 88 constitucional entonces regula lo que son las acciones populares y que éstas están enfocadas única y esencialmente a la protección de los derechos e intereses colectivos. ¿Cuáles intereses y derechos colectivos? Aquellos que se encuentran relacionados con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salubridad pública. Habíamos dicho también entonces que debíamos revisar lo que tiene que ver con la moral administrativa. ¿Cómo es que este elemento de la moral administrativa juega un papel importante y preponderante dentro del ejercicio ciudadano de iniciar acciones populares que busquen entonces garantizar este tema de la moral administrativa? En otras palabras, la moral administrativa no es otra cosa que aquellas conductas de los administradores públicos relacionadas con no solamente recursos, sino también con que la administración del Estado deba estar, obviamente, desde o basada mejor en los principios de la contratación pública y que todas las actuaciones tengan que ser de carácter transparente. En otras palabras, que no haya ningún manto de duda y de corrupción frente al manejo de los recursos públicos y de la moral administrativa. El ambiente libre de competencia económica y otros derechos similares o de naturaleza similar que se definan en ella, en donde obviamente en la ley 472 y la ley 1425 del 2010. Bien, decimos entonces que estas acciones populares tienen un carácter público y una naturaleza preventiva. Esto es bastante importante. Lo primero es que son de carácter público. Quiere decir entonces que estas son acciones que puede iniciar cualquier ciudadano en Colombia con el fin de que de garantizar esa protección de derechos e intereses colectivos. Y también son de naturaleza preventiva y esto es muy importante. Creo que esa es una de las características especiales que nos diferenciará más adelante cuando revisemos las acciones de grupo, que esta acción busca es la prevención. ¿Prevención de qué? De que no se vulneren aquellos derechos de carácter colectivo, ¿sí? Y que estas acciones no buscan reparar el daño causado a un grupo de personas concreto. Por el contrario, lo que esta acción popular busca es proteger un bien público o un recurso de uso común que está beneficiando a una población, a una comunidad. Y esta comunidad realmente es una comunidad difusa. Y decimos que es una comunidad difusa porque no tenemos identificado a individuo por individuo, sino que esta acción beneficia a una colectividad, a esta colectividad que no sabemos cuál vaya a ser. Ejemplo, si en estos momentos que está haciendo el volcán Nevado del Ruiz, decían esta mañana que había empezado a, a, bueno, a botar, digámoslo así, ceniza y demás, pues no sabemos entonces si en un momento determinado podemos establecer si técnicamente podemos prevenir la posible erupción de un volcán como el Nevado del Ruiz y que evitemos una situación como la que se presentó en el año, en el año 85 cuando este volcán hace erupción y viene la tragedia de Armero. En este caso, si este volcán llegase a hacer erupción, pues no tenemos identificada cuál puede ser el individuo que va a ser afectado. Es una colectividad, ¿cierto?, a la que puede llegarse a generar un daño. Pero una vez realizado el daño, este daño no se puede buscar, no puede buscarse la reparación por la acción popular, porque esta no es la forma, no es la fórmula, ni es el mecanismo idóneo para poder buscar reparación de un daño causado. Así exista ese nexo de causalidad entre el daño que se haya generado y la administración o aquel particular que haya generado este daño. Bien, retomando entonces, decimos que estas acciones populares son de carácter público y de naturaleza preventiva. Esto es importante, la naturaleza preventiva. ¿Por qué? Porque estas acciones no buscan reparar el daño causado, ¿cierto? Sino que lo que buscan es proteger un bien público o un recurso de uso común que beneficie a toda una colectividad. Esto digamos que es muy importante entonces que ustedes lo tengan en cuenta. Bien,
Miremos ahora entonces quién es el titular de la acción de grupo. ¿Quién puede ejercer? ¿Quién es esa persona que puede ejercer una acción popular? O en otras palabras, ¿quién está legitimado en causa por activa para iniciar una acción popular cuando un derecho de carácter colectivo se encuentra siendo vulnerado, amenazado por una autoridad o por un particular? Bien, en primer término decimos que la titularidad, la posibilidad de presentar una acción popular, la legitimación en causa por activa, la tiene toda persona natural o jurídica. Quiere decir entonces que aquel que pueda presentar una acción popular debe demostrar simplemente que es una persona natural o una persona jurídica. Es importante aquí recordarles que para iniciar una acción popular no se requiere de un apoderado. No se requiere de un abogado para iniciar una acción popular. Esto es muy importante porque nos permite entonces ver una acción ágil que tiene una amplia titularidad, que tiene una amplia cobertura en los sujetos activos de esta acción. En segundo lugar, ¿quiénes pueden presentar una acción popular? Lo pueden hacer entonces las organizaciones no gubernamentales, las organizaciones populares, cívicas o de índole similar. Vemos que el espectro empieza a abrirse un poco más. Esta es una gran ventaja de la acción popular que nos permite entonces tener una gran amplitud de personas que pueden iniciar esta acción de carácter constitucional con el fin de que, nos lo dice el 88, de proteger esos derechos colectivos. Bien, ¿quiénes lo pueden hacer? Las entidades públicas que cumplen funciones de control, intervención o vigilancia. Siempre que la amenaza o la vulneración de esos derechos o intereses colectivos no se haya originado en su acción o su omisión. Un ejemplo, la Defensoría del Pueblo, la Contraloría, la Procuraduría. Entonces, si la amenaza proviene de esta entidad, pues entonces lo que no podía esta entidad hacer es iniciar una acción popular para que cese la amenaza que yo mismo he generado, porque no tendría ningún tipo de lógica o razón jurídica interponer una acción cuando yo soy el titular del acto que vulnera o pone en riesgo un derecho de carácter constitucional como lo de la acción popular. Bien, entonces decimos que la titularidad de esta acción está en cualquier persona de carácter natural o jurídica que se puede presentar sin necesidad de un apoderado, de un abogado, de un representante jurídico, que lo pueden hacer también las organizaciones no gubernamentales, las ONGs, o las organizaciones populares debidamente constituidas, aquellas organizaciones cívicas o de otro índole similar que busquen, obviamente, la protección de estos derechos colectivos. Bien, decimos también entonces que las entidades públicas que cumplan funciones de control, ¿cierto? Siempre y cuando la amenaza o la vulneración de ese derecho no corresponda a una acción o una omisión de su dependencia o de ellos mismos. Bien. También entonces una acción popular la puede presentar el Procurador General de la Nación, ¿cierto? Como representante del Ministerio Público, el defensor del pueblo y los personeros distritales y municipales que también hacen parte de la del se me fue que también hacen parte del el Ministerio Público, perdón. El procurador, la Defensoría del Pueblo y los personeros distritales y municipales hacen parte de ese Ministerio Público. Obviamente que los personeros distritales y municipales hacen parte del Ministerio Público para algunas cosas, no para equipararlos con los temas de carrera, de salarios y demás. Bien, ¿quiénes más pueden presentar entonces una acción de carácter popular? Los alcaldes, fíjese usted, y demás servidores públicos que por razón de sus funciones deban promover la protección y defensa de estos derechos e intereses. Suponga usted es alcalde de un municipio alejado y que en este municipio no existe la posibilidad por parte de las empresas que prestan servicios públicos domiciliarios
Entonces el alcalde, después de haber hecho requerimientos a estas empresas para que se lleve a sus municipios el saneamiento básico de agua potable, de luz, de qué sé yo, y al no tener, digamos, unas respuestas, pues puede iniciar entonces el alcalde una acción popular para que estas entidades o el gobierno central o el gobierno departamental promueva estos servicios que terminarán beneficiando a toda la comunidad y de esta manera materializando esos derechos de carácter colectivo que tiene la comunidad. Retomando entonces decimos que puede entonces presentar esta acción popular toda persona natural o jurídica. Recuerden, una persona jurídica entonces que sienta que hay una afectación de unos derechos colectivos puede iniciar una acción popular. Las ONGs, populares o cívicas, las entidades públicas que cumplan funciones de control e intervención, siempre y cuando no sea la vulneración originada por su acción o por su omisión, el Procurador General, la Defensoría del Pueblo y los personeros distritales, en lo que esté relacionado con su competencia. Eso es importante. Vamos, hay que revisar las competencias de la Procuraduría, las competencias de la Defensoría y de la Personería, y en esas competencias, en esas funciones que tiene cada uno de estos funcionarios, revisar entonces cuáles podrían ser esas en las cuales ellos pueden iniciar una acción de carácter popular. Los alcaldes y demás servidores públicos que por razón de sus funciones deban entonces promover la protección y defensa de estos derechos e intereses. Bien, esta es pues entonces la legitimación en la causa para iniciar una acción popular de carácter constitucional del artículo 88 superior. Bien, hemos a grosso modo trabajado la definición, las normas que regulan la acción popular. Recordemos artículo 88, ley 472, protege derechos e intereses colectivos que están relacionados con el ambiente. Entre ellos están entonces los derechos al goce del ambiente sano, la moral administrativa, el equilibrio ecológico, etcétera, etcétera, etcétera. Dijimos que la finalidad de este mecanismo de protección no es otro que garantizar efectivamente la protección de una categoría especial de derechos que están relacionados con el patrimonio, con el espacio, la salubridad, la seguridad, la moralidad, el ambiente y la libre competencia. Dijimos también entonces que estos son los derechos que se protegen y que estas acciones populares son de carácter público, que tienen una naturaleza preventiva y que, esto es muy importante, no buscan las acciones populares reparar el daño causado. No es la acción popular el mecanismo para buscar una indemnización por una acción o una omisión que haya generado un daño. Las acciones populares solamente tienen una condición de naturaleza preventiva. Buscan la prevención de ¿qué? De la protección o no vulneración de derechos e intereses de carácter colectivos que se relacionan con el patrimonio, el espacio, la seguridad y la salud pública y la moralidad. Bien, finalmente hemos recordado quiénes son los titulares de las acciones populares. Importante, no se requiere un apoderado, lo puede hacer toda persona natural o jurídica, obviamente que tenga la capacidad, ¿cierto? La capacidad. Las ONGs, el Procurador General de la Nación, las entidades públicas, los alcaldes municipales y digamos que aquellos servidores públicos dentro del marco de sus competencias. Bien, digamos, a grosso modo es entonces lo que hemos trabajado para que vayamos finiquitando el tema de las acciones populares.